¿Qué tal, amigo? Bienvenido a una nueva clase de nuestro curso de Educación Cívica. Hoy vamos a aprender acerca de los conflictos que pueden surgir dentro de la convivencia. Antes de comenzar la clase, déjame preguntarte, ¿has afrontado un conflicto recientemente? Si es así, ¿cuál fue tu actitud ante este conflicto? Y también puedes pensar en cómo te llegó a afectar. Mencionamos esto porque prácticamente los distintos caracteres, actitudes, personalidades y reacciones de las personas suelen originar conflictos dentro de la convivencia. Pero comencemos un poco definiendo exactamente qué es un conflicto. El conflicto suele ser una situación propia de la convivencia que se caracteriza por la existencia de un desacuerdo entre dos o más personas o hasta incluso con los otros grupos. Entonces, cuando las personas no están de acuerdo en ideas u opiniones, se comienzan a generar estos tipos de conflictos. Pero existen también algunos elementos. Como elementos tenemos, por ejemplo, en primer lugar, a las personas. Sí, estas son prácticamente las que se encargan de originar el conflicto, pero así como las originan, lógicamente también solucionan estos conflictos. Y es que su actitud ante esto es muy importante para poder solucionarlo. Luego, en segundo lugar, tenemos al proceso. Esta viene a ser la forma en que se desarrolla el conflicto y cómo sobre todo tratan de resolverlo las personas. Después tenemos al famoso problema. Este problema es el asunto central y a la vez el que suele originar el conflicto. Muestra las posiciones e intereses contrarias de las personas. Entonces, tal como puedes observar en la imagen, notamos aquí algunas situaciones dentro de la escuela en la que se puede generar el conflicto. Por ejemplo, al tomar unos útiles sin pedirlos prestados. Después también quizás cuando estamos realizando algún deporte y por equivocación terminamos chocándonos con nuestros compañeros. Y también cuando una tercera persona interactúa o se mete en este conflicto, muchas veces incluso atacando o diciendo cosas que no son ciertas acerca de alguna de las dos partes. Entonces, ahora que hemos aprendido cuáles son los elementos del conflicto, es muy importante aprender a prevenirlos. Por eso, tienes que tener en cuenta primero que encontrar la solución a un conflicto depende de dos factores básicos. Por eso, es muy importante que conozcas los intereses de las personas, identifiques posibles consecuencias y aprendas a comunicarte de una manera eficaz. Entonces, ahora que hemos visto algunas pautas para prevenir los conflictos, ¿qué pasa, por ejemplo, si este se ha llegado a dar? Entonces es muy importante conocer cómo manejarlos y sobre todo saber resolverlos. Hay que tener en cuenta que el resolver, o mejor dicho, encontrar una solución a este conflicto depende de dos factores básicos. El primero, la identificación del problema y la voluntad de que ambas partes se pongan de acuerdo. Es aquí entonces donde hablamos de la negociación en los conflictos. La negociación es un proceso en el que las partes en conflicto deben intercambiar directamente su punto de vista y buscar soluciones a sus problemas de manera conjunta. Y algo que va a ayudar a este proceso es tener en cuenta que nosotros debemos de aprender a escuchar respetuosamente los puntos de vista. Asimismo, recordar de que todo conflicto tiene una historia y que la solución incluso puede encontrarse en su proceso de evolución. Y también tener en cuenta que la experiencia de las partes en el manejo de los conflictos es muy importante para poder llegar a un acuerdo. Y así como existe la negociación en los conflictos, también existe la mediación dentro de los conflictos. Es aquí, por ejemplo, donde tenemos al mediador, cuya función es acercar a las partes y sugerirles alternativas de solución. Después tenemos al árbitro, el cual cuenta con la autoridad legal para establecer acuerdos que ayuden a solucionar dicho conflicto. Después tenemos al conciliador, el cual interviene en los casos en que la comunicación de ambas partes se ha perdido. Y también tenemos al consultor, cuya experiencia y formación en la solución de conflictos ayudará a que ambas partes puedan llegar a un acuerdo a través de la comunicación y el análisis. Entonces, hasta aquí, mi querido amigo de primer año de secundaria, damos por concluido la clase del día de hoy. Espero mucho que hayas disfrutado, pero sobre todo que hayas aprendido a identificar algunos problemas, algunos conflictos y sobre todo a poder darle una buena solución.
Nos vemos en una siguiente clase. Hasta pronto.